El tema de la sesión de hoy es la economía que mata como un obstáculo gravísimo para la paz en el mundo. La expresión economía que mata es una expresión que aparece en el Papa Francisco, concretamente en su encíclica Evangelii Gaudium, y en realidad con ello lo que quiere destacar el pontífice es la idea de que el sistema económico dominante en el mundo, el capitalismo financiero, se basa en una antropología reduccionista, la del utilitarismo, consistente en considerar que el ser humano solo tiene valor en la medida en que es capaz de producir riqueza, que ésta sea fundamentalmente especulativa, de crear, por lo tanto, dinero, y al mismo tiempo, como consecuencia de ello, el ser susceptible de encontrar placer en su vida. Por ello, este utilitarismo crea inmediatamente la cultura del descarte, crea por lo tanto la exclusión de todas aquellas personas que no son susceptibles de crear beneficio económico y al mismo tiempo pues tampoco crean por lo tanto más dolor que placer, más sufrimiento que satisfacción hedonista. Este fenómeno, desde el punto de vista intelectual, por lo tanto, o antropológico, filosófico, es un reflejo, como digo, del utilitarismo, que puede considerarse como la mentalidad dominante en nuestro tiempo. Como ha sido dicho, en realidad el relativismo fue una especie de choque contra la ética clásica y contra la ética cristiana, pero en el fondo lo que se perseguía era el triunfo del utilitarismo, que es un tipo de ética que efectivamente pretende ser objetiva, pretende ser algo que responde a presupuestos científicos, por lo tanto que en principio no tiene que ver con el relativismo, sino que pretende ofrecer unas propuestas éticas concretas, pero que naturalmente estas tienen un carácter claramente destructivo para la mayor parte de los seres humanos, de acuerdo con el criterio del que fue uno de sus principales promotores, Jeremy Bentham. Se trata de perseguir la mayor felicidad, habría que traducirlo más bien por el mayor placer del mayor número, lo cual ya indica cómo este mayor número está muy lejos de la consecución del mayor bien de todos. Por tanto, por definición, el utilitarismo es una ética que margina, desde los planteamientos iniciales, deja fuera a un gran número de personas, a todos aquellos, como decía antes, pues no capaces de incremento de riqueza. Al mismo tiempo, este fenómeno va unido desde el punto de vista de la historia contemporánea, va unida al poder, a la total supremacía de los sectores financieros sobre los sectores de la economía real, lo que comporta, por un lado, lo que se ha dado a llamar la financiarización de la economía, pero que no se ha quedado exclusivamente en esto, sino que en realidad este fenómeno ha arrastrado la financiarización del conjunto de la sociedad, incluyendo por lo tanto la política, que más bien pues, ha sido pulverizada
como también la contaminación y la perversión de la cultura. Lo que ha producido este movimiento de la financiarización de la sociedad es una visión del conjunto de la realidad como algo susceptible de dominio, de manipulación y de instrumentalización. En realidad, si aquí se toma como referente al dinero, como ha dicho también muy gráficamente el Papa Francisco, estamos ante una idolatría del dinero. El idólatra debe imitar al ídolo. Por lo tanto, si el dinero es instrumento, lo que debemos hacer es instrumentalizar todo cuanto existe para convertirlo en susceptible de ser transformado en dinero. Por lo tanto, desde esta visión del mundo, todo, absolutamente todo, está en venta, desaparece absolutamente todo aquello que pudiera tener carácter no venal, tuviera carácter no alienable, y al mismo tiempo los seres humanos, todos ellos también se convierten en venales, de tal forma que la clasificación de los seres humanos sería inteligentes aquellos que se venden caro, tontos aquellos que se venden barato, necesitados de asistencia psiquiátrica aquellos que no quieren venderse. Este fenómeno de la financiarización de la sociedad, desgraciadamente, es un fenómeno que puede verse de modo muy gráfico en la negativa evolución de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido la organización, la política económica, social, quizá más positiva en su fundación de los tiempos modernos. Creación en los años 50 de grandes personalidades del mundo católico como Maurice Schumann, como Konrad Adenauer, como Alcide de Gasperi y otros. La Unión Europea perseguía un proyecto claramente acorde con el espíritu del Evangelio: recuperar la paz, la reconciliación, la amistad entre dos países que habían estado enfrentados durante siglos por el odio y que habían sido la causa de las principales guerras producidas en el continente europeo durante tantísimos años. Esta idea de la Unión Europea, por lo tanto, nace bajo el signo en continuidad con las raíces cristianas de Europa y persigue organizar una sociedad bajo el signo de la cooperación, bajo el signo de la no violencia, bajo el signo de la reconciliación y también de la acogida a los demás pueblos, de lo que pues sería una versión reciente, pues el Tratado de Schengen, con su política de apertura, ¿no?, a la inmigración. Todo esto se viene abajo a partir del Tratado de Maastricht de 1991, en el que, por influencia del capitalismo financiero anglosajón, se olvida la idea de las raíces cristianas de Europa, se olvida la idea de la unidad política de Europa, los Estados Unidos de Europa, que era también uno de los sueños de los padres fundadores, y se aspira únicamente a organizar un espacio en el que los bancos ejerzan totalmente su poder, subordinando y al mismo tiempo íntimamente unidos a las grandes empresas multinacionales, ejerzan totalmente el control de la economía y de la sociedad,
sin cortapisas. De ello da cuenta perfectamente el articulado del Tratado de Maastricht, luego renovado en el Tratado de Lisboa, en el que se establece como el dinero, como sabemos hoy, pues es una creación de la nada por parte de las entidades financieras, en este caso concretamente del Banco Central Europeo. El dinero vayan a tenerlo los bancos al 0 o al 0,25, mientras que los estados o las empresas o los particulares en general vayan a tenerlo al 5, al 10, al 15, al 20%, en función de la especulación que contra los bonos de esos determinados estados o determinadas empresas llevan a cabo los especuladores internacionales a través de los credit default swap, de los CDS, de los mal llamados seguros contra el impago de la deuda. Digo mal llamados porque evidentemente toda esta especulación contra los activos financieros se adquiere sin comprar el activo contra el que teóricamente dicen defenderse. Estos CDS son los responsables, por lo tanto, de la subida de la prima de riesgo de estados, organizaciones empresariales, etc., y por lo tanto de que los intereses que deban pagar todas estas entidades puedan subir de acuerdo con un crecimiento exponencial. Por lo tanto, desde Maastricht son los bancos los que tienen totalmente el poder. Esto hace que efectivamente autores como Bauman, que también es uno de los grandes estudiosos en la actualidad de esta cultura del descarte, y por ello también coincidente con el Papa Francisco y gran admirador suyo, hablen de que efectivamente el poder y la política en el mundo actual se han separado totalmente. La política sigue ejerciéndose a nivel europeo, a nivel local, y tiene por lo tanto poquísima influencia, poquísimo poder, mientras que el verdadero poder se ejerce a nivel planetario por parte de las organizaciones financieras que mueven sus capitales en el nanosegundo, por lo tanto imponen sus criterios en todo el planeta. Una manifestación de esta financiarización de la economía es la creación del euro, que es efectivamente un auténtico fetiche, porque se trata de la única moneda existente en el mundo que no tiene un Estado detrás y que al mismo tiempo perjudica gravemente a los países del sur, por cuanto solamente Alemania tiene control sobre la misma a través del Tribunal Constitucional, requisito este que fue impuesto por Alemania en el momento del Tratado de Maastricht, cuando se establece el euro, habida cuenta de que el euro no es más que el marco alemán, y su creación pues fue debida a la envidia francesa, concretamente del presidente François Mitterrand, que consideró que Alemania había logrado la reunificación, pero no podía al mismo tiempo, como él mismo decía, poseer la bomba atómica. Entendía por bomba atómica no la real, que la tenían los franceses, sino los alemanes, sino el marco. Por lo tanto, se impuso como condición para la reunificación alemana que los alemanes cedieran su moneda. Pero esta cesión de su moneda a la Unión Europea lo único que ha hecho es destruir este momento, porque efectivamente la falta de control por parte de los estados de la propia moneda para poder bajar su cotización en caso de que las cosas vayan mal,
ha sido perdida y solo Alemania controla este mecanismo a través de su Tribunal Constitucional, lo cual ha hecho que desde los comienzos de Europa sea una Europa de dos velocidades o más velocidades, no haya ninguna solidaridad interna y por lo tanto pues sea un caldo de cultivo para la violencia. Esta violencia efectivamente se manifiesta del modo más terrible pues en el trato que los europeos llevan a cabo en relación con los refugiados que en gran medida su presencia en Europa está motivada por guerras que los propios europeos o sus aliados más al oeste han provocado en Oriente Medio, y entonces la actitud con los refugiados es una actitud realmente en total contradicción, por supuesto, con las raíces cristianas de la Unión Europea y de Europa, y también con los propios tratados firmados por los europeos, como el Tratado de Schengen. La actitud europea con los refugiados pues es la causa de que el Mediterráneo, también como ha recordado el propio Papa, pues se haya convertido en un auténtico cementerio. Yo creo que el colmo ya de la indignidad y por lo tanto del proceso de autodestrucción al que camina a toda velocidad la Unión Europea haya sido la reciente firma con Turquía, un tratado por el cual este país se compromete a acoger a todos los refugiados que hayan llegado a Europa, concretamente a Grecia, y que van a ser expulsados de aquí de un modo absolutamente inhumano y terrorífico, y contradiciendo, como digo, el espíritu europeo de sus inicios y también los propios tratados firmados por los europeos. Por lo tanto, Europa o la Unión Europea, si no rectifica radicalmente su marcha de los últimos tiempos, pues efectivamente está caminando hacia su autodestrucción y al mismo tiempo haciendo peligrar la paz en el mundo, en la medida en que Europa era un espacio privilegiado para la extensión de la paz, pues efectivamente ahora ha dejado de serlo, y con ello contribuye también a que esta tercera guerra mundial a pedazos, que la suprema autoridad moral del mundo, a la que ya he citado varias veces, se refiera para definir nuestro presente. Muchas gracias.